Bueno, vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19. Estamos viendo Armagedón. No decimos batalla, ¿no? Habíamos mencionado que no decimos batalla porque en realidad no hay una batalla. Aunque Apocalipsis 17 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero más bien yo creo que lo que vemos en Armagedón es un intento de pelear contra el Cordero, ¿no? Pero dice que el Cordero les vence. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a reconsiderar, vamos a tomar otra vez. Y vamos a partir desde versículo 17. Versículo 17. Y leemos de la siguiente manera. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Es lo que nosotros estamos leyendo en esta sección. Entonces, como primera medida, ¿qué estamos viendo? La cena de Dios, la cena de Dios, a la que Dios convida, en este caso, a las aves de rapiña, ¿no? ¿Y esto contrasta con qué? ¿Qué nos recuerda esta cena de Dios? Cuando hay algo así que hay Esto contrasta con la cena de las bodas del Cordero. ¿Se acuerda que habíamos hecho ese contraste? La cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? Solo que aquí acá encuentro que dice que convoca a todas las aves, dice, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entiendo yo que de pronto hay aves que se vuelven ahí carroñeras, por eso hablamos de pero aves de en esa rapiña. cena, al menos, Y esto está en contraste con, mientras comen esa cena. entonces esto está en contraste con las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces es un contraste, ¿no? Mientras a los santos se les invita, se les convida a la cena de las bodas del Cordero, a la iglesia, pues por otra parte los que se levantan contra Dios también son invitados a una cena, pero en calidad de, de presas, ¿sí? Es como esa historia, bueno, ese apunte que hacen en nuestro medio que invitaron a un pollito a un caldo y no regresó. Pues eso va a ser lo que va a ocurrir al final de Armagedón o de este evento en Armagedón, que van ahí los reyes. Ellos van con la intención de pelear pues delante del Señor, contra el Señor. Pero el Señor ya había dispuesto todo, como habíamos visto en Apocalipsis 16:16, que el dragón, la bestia, el falso profeta, pues reúnen, convocan, incitan a que las naciones vayan a ese lugar. Lo que ellos quizá no saben en su ignorancia o en su orgullo es que van a ser la presa de estas aves de rapiña. Entonces eso era lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, qué contraste, ¿no? Habíamos afirmado con respecto a las bodas del Cordero, ¿no? El ángel entonces confirma inminentemente la destrucción de los enemigos y convida a las aves. Antes de que la mortandad llegue, ya está convocando a las aves, ¿no? Esto es similar, ya habíamos dicho, a lo que veíamos en Ezequiel, simplemente lo cito, cuando también se refiere a ese llamamiento a las bestias y a las aves
para que vengan y coman pues carnes de personas, objeto del juicio de Dios. Esto parece cruel, pero debemos considerar el contexto. Una nación pérfida y en este caso una humanidad pues apartada de Dios y ensañada contra el que los hizo, ensañada contra el propio Creador. Entonces leíamos nosotros en Ezequiel 39, del 17 al 20, dice allí: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis de sobre mi mesa de caballos y de jinetes jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Entonces estamos viendo acá cómo el Señor pues hace retribución a los malos por toda su iniquidad, por toda su maldad, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan las aves? ¿Será que las aves dicen ya vamos? Espérenos, no nos presionen tanto, ¿no? Dice el versículo 21, dice que, el versículo 21, perdónme, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, ya hablaremos de eso, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, todas. Pues ¿cómo será que estos animales van a quedar saciados? Por lo general quedan ¿cómo? Con hambre, pero esta vez van a quedar saciados. Y de paso habíamos dicho que esto también refleja la cantidad impresionante de seres humanos que se rebelan contra Dios, y esto nos confirma lo que ya hemos visto en Mateo capítulo 7. Esto nos confirma lo que ya hemos visto en capítulo 7 respecto a que el camino que conduce a la perdición es ancho y muchos son los que van por ese camino. Pues aquí vemos ese reflejo de cómo una gran parte de la humanidad, de acuerdo a lo que vemos en Mateo 7, la mayoría se rebela contra Dios, y entonces termina siendo pues el lugar de juicio y de destrucción. Bien, ahora vamos a hablar de la destrucción de la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Entonces vamos a leer y vamos a tomar la última sección del capítulo 19, desde el versículo 19 al versículo 21. Y dice así, ahí podemos verlo: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, en esencia, para que podamos resumir estos 3 versículos, pues vamos a hablar los 2 puntos claves de estos 3 versículos que acabamos de leer. En primer lugar, la bestia y el falso profeta pasan directamente al lago de fuego, es decir, van al lugar de condenación final. Hasta ese momento nadie estaba en el lago que arde con fuego y azufre, es decir, estaba para inaugurar, o está en este momento para inaugurar, y la bestia y el falso profeta son quienes inauguran ese lago que arde con fuego y azufre. ¿Es justo? Yo creo que es justo, no digo más que justo porque Dios es perfecto, ¿sí? Entonces digo que es justo porque ellos pervirtieron a la humanidad y la condujeron
O sea, eso no libra ni exime a la humanidad de culpa, no la exime. Pero ellos, la bestia y el falso profeta, pues incitaron a que la humanidad se rebelara contra Dios, cayeran en idolatría, veneraran a la bestia y pues ellos ingresan al lago de fuego. No ingresan de manera voluntaria, dice que pasan directamente, o sea, son arrojados a ese lugar. Y en segundo lugar, los demás rebeldes, o sea, el resto de la humanidad, que no solamente pues no quiso la autoridad de Dios, se rebeló, sino que también pelean contra el Señor o intentan hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a ser muertos. No van al lago que arde con fuego y azufre, aún no. Primero tienen que ser enjuiciados, pero mueren. Entonces, son dos cosas las que pasan en estos versículos. La primera, son condenados la bestia y el falso profeta. Y en segundo lugar, son destruidos los enemigos del Señor, los que se juntaron para pelear contra el Señor en Armagedón. ¿Listo? La bestia y el falso profeta mueren en el lago de fuego. Mueren, a ver, es algo que vamos a considerar más adelante. Fueron lanzados vivos. Sí, Señor. Fueron lanzados vivos. Mueren, ya lo vamos a considerar cuando hablemos propiamente del lago que arde con fuego y azufre. Bueno, recordemos que el lugar donde son destruidos tanto la bestia, el falso profeta, como los ejércitos rebeldes, pues es en Armagedón. Recordemos que Armagedón es un término que significa la colina de Megido. Es un término del hebreo. Y pues allí normalmente se hace referencia a una fortaleza militar. Habíamos citado varias cosas que ocurrieron en Megido en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos viendo que en ese lugar son derrotados los ejércitos terrenales que se levantan contra el Señor. Y pues vemos en esencia estas dos cosas. Primero, la bestia del falso profeta condenados y segundo, los ejércitos destruidos. Entonces, esto es una derrota anunciada. Esto es una derrota anunciada que ya se había mencionado anteriormente. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Derrota anunciada, la encontramos allí. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero antes de esto, recordemos versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, esto es un cumplimiento a la profecía que anteriormente ya se había citado, ya se había mencionado. Entonces, ¿qué ocurre con la bestia? Entonces dice que la bestia fue apresada y el falso profeta. Y estos dos son lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Si comparamos esto, yo solamente voy a citar este pasaje, solamente para que lo anote de referencia. Daniel capítulo 7, versículo 11, cuando se menciona allí: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Esto tiene alguna relación? Si no, completa relación con lo que estamos leyendo aquí. Entonces, tanto la bestia y la bestia que representa o que encarna, de acuerdo a lo que hemos visto, parece que la bestia encarna ese poder político y militar, ¿sí? Y el falso profeta encarna ese poder religioso o espiritual.
y ambos trabajan en equipo para engañar a las naciones y levantarlas contra Dios. Militar, político militar, y el otro religioso espiritual. Pero en últimas, la bestia también tiene poder religioso, porque dice que es adorada, es venerada, es objeto de culto. Entonces vemos que también tiene influencia religiosa la bestia, como vimos en segunda. Una pregunta, ¿se cree que el Papa actualmente es un, bueno, es un líder mundial que está como preparándole como el camino, el espacio, digamos, La plataforma al anticristo? el anticristo, exactamente? Es pues de acuerdo a sus acciones y a todo lo que dice, a todo lo que pues sucede. Sí, sí es una evidencia de que el Papa está como siendo uno de aquellos que prepara esa plataforma, ¿cierto? El escenario para que el anticristo pues suba de manera más sencilla, ¿sí? De hecho, el Papa, al proclamarse representante de Cristo en la tierra, es decir, muchas tantas otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo en algún momento uno de los papas decía que el infierno es un estado del alma, pero que no es necesariamente lugar de condenación, entre otras cosas, que el Papa es infalible en lo que pues afirma en cuanto a doctrina y todo esto, pues eso es blasfemia. Y la Biblia dice que el que no es con el Señor, contra el Señor es. ¿Sí? Entonces no es de extrañar que pues el mismo enemigo se disfrace como ángel de luz. Entonces, Tratando de reunir a toda sí, por medio del ecumenismo está tratando de unir las religiones en torno a puntos que tengan en común, no mirando las diferencias, ¿cierto? Y el Señor Jesús, imagínense la predicación de Juan el Bautista congraciándose con los fariseos. Bueno, pongámonos de acuerdo a ver en qué cosas estamos en común y dejemos a un lado las diferencias, porque en esencia eso es lo que hacen las religiones. Ahora, esto no significa discriminar o esto no significa aborrecer a los seres humanos y no tratar con los demás, ¿no? El Evangelio nos manda a predicar, pero sin concesiones, sin negociar, sin alianzas, ¿cierto? Porque el Evangelio, las verdades y los principios del Evangelio son absolutos y no pueden ser considerados como relativos. Entonces, vemos esto, ¿no? Entonces, la bestia y el falso profeta son los primeros, como ya dijimos, en ser arrojados a este lugar de tormento, ¿sí? Son arrojados 1000 años antes de que el dragón, los demonios y los demás seres humanos revelados ingresen al lago que arde con fuego y azufre. O sea que van a tener 1000 años adicionales, por así decirlo, a el tormento que a los demás seres revelados les espera. Entonces, ahora al tocar ahora sí su pregunta, al mencionar que son lanzados vivos, también se refuta la falsa doctrina del aniquilacionismo. Sí, sí, la bestia es el poder político y militar y el falso profeta es Poder religioso. el poder religioso. ¿Qué es el dragón? El dragón, de acuerdo a lo que vamos a leer, dice que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, es prácticamente el que comanda, ¿cierto? Y el que en última le daba, como vimos en Apocalipsis 13, la autoridad a la bestia para que hiciese todas esas cosas. Entonces, el dragón en esencia es Satanás. Entonces, dice que al mencionar que son lanzados vivos, repito, se refuta la falsa doctrina del aniquilacionismo. ¿Qué es el aniquilacionismo? Es esa doctrina que afirma que las personas, una vez muertas, ya dejan de existir, es decir, ya de hecho dejan de tener conciencia de ellas mismas, pasan a un estado prácticamente de inexistencia e inconsciencia. Eso es básicamente el aniquilacionismo. Y hoy en día, una de las sectas más digamos, defensoras y quienes proclaman más esta falsa doctrina son los testigos de Jehová. Ellos mencionan que los seres humanos, cuando mueren, pues cesan de existir,
¿cierto? Pierden toda conciencia de sí mismos, de tal manera que si hicieron lo malo, permanecerán en ese estado en existencia e inconsciencia, ¿sí? Y que cuando el Señor venga y resucite, resucitará solo a los justos. Los otros siguen en un estado de inexistencia y de paso niegan la condenación y el infierno, argumentando que si Dios es tan bueno y es misericordioso y piadoso, ¿cómo va a permitir que los seres humanos vivan en una condenación constante y consciente y terrible como se describe? Entonces ellos dicen y deducen, no, eso no puede ser algo literal, eso tiene que ser algo simbólico. Todo lo que se habla del Hades, lo que se habla del lago de fuego y azufre, lo que se habla del infierno. Entonces ellos niegan todas estas cosas basándose en la lógica y en el criterio humanos. Entonces esta es una doctrina que pues niega completamente lo que estamos viendo acá. Pero vamos a refutar esa verdad. Vamos a refutar, perdóname, esa mentira con la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos. Es decir, ellos van a tener plena conciencia, ¿cierto? Van a ser conscientes de su existencia y del tormento en ese lugar. Para que lo confirmemos, veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Me estoy adelantando un poco, pero para confirmar lo que estamos diciendo, Apocalipsis 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, son lanzados vivos, ¿cierto? Da a entender que así como están en sus carnes, literalmente son lanzados. Pero no es que mueran o cesen de existir en el sentido de que ya no sean conscientes de ellos mismos. Van a seguir existiendo en plena conciencia de su tormento. Eso es lo que afirmamos. Otro pasaje que también nos habla de esto aquí cerquita, porque vamos a ver algunos otros. Apocalipsis 14 también vemos esa verdad. Apocalipsis 14, versículo 11 dice: y el humo de su tormento, bueno, voy a leer los del 10, dice que el que reciba la marca de la bestia y lo adore, dice que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, van a ser plenamente conscientes de su tormento. Bien. Y dice que son lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Es conocido entonces como el lago de fuego y azufre, y también, de acuerdo a lo que ya estudiamos en Mateo, cuando tocábamos el tema en el Sermón del Monte, cuando hablábamos de la gehenna, el infierno, correspondería a este mismo lugar. Es decir, es otra descripción para el infierno. Y alguien dirá, pero el infierno no es el lugar actual. De acuerdo a lo que leemos, el lugar actual de tormentos es el Seol, que también será arrojado al lago que arde con fuego y azufre luego del juicio final. ¿Sí? Bueno, perdónme. Estamos, si miramos Apocalipsis, capítulo 20, dice, sí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Tanto la muerte, el Hades, el dragón, el falso profeta, la bestia y los seres humanos no conversos serán arrojados a ese lugar de tormento consciente. O sea que esto no es algo liviano. Esto es un llamado de atención a nosotros. ¿Para qué? Para que pues seamos fieles. Ahora, no que vayamos a Dios por miedo o siendo intimidados por este mensaje, ¿cierto? Ya hemos hablado del amor de Dios, pero también hemos hablado de la justicia de Dios. Y Dios es justo. Fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
Entonces, volviendo al tema del lago que arde con fuego y azufre, la primera mención a este lugar, ya la citamos, Apocalipsis, o sea, la primera mención aquí en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Veíamos allí la primera referencia a este lugar, ¿sí? Es un lugar de tormento eterno y consciente, como ya dijimos. Allá también, ya dijimos también que será lanzada la muerte y el Hades. La muerte ya no seguirá operando en los seres humanos. Claramente se dice más adelante, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí se cumple lo que ya habíamos visto en 1 Corintios 15 al final. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Oh muerte, yo seré tu muerte, dijo el profeta. ¿Sí? Y dice, ¿dónde queda pues la muerte? Dice, ¿dónde está el aguijón? ¿Dónde está el poder de la muerte? Pues va a ser destruido también en ese lugar. Bien, entonces decíamos que el Hades, debemos diferenciar el lago de fuego o infierno del Hades, que es el presente lugar de tormentos. Es decir, aún hoy las personas que mueren sin Cristo van a un lugar de tormentos conocido como el Hades, según lo que vemos en Lucas 16 del 22 al 28. Al hablar del lago de fuego y azufre, hemos de diferenciarlo a su vez de el Hades o Seol, que es el presente lugar de tormentos, ¿sí? Ya habíamos hablado también al principio de Apocalipsis del Hades y decíamos que antes de Cristo parece que hubiesen dos compartimentos: los muertos sin Dios, o sea, los muertos los que murieron sin ser creyentes, y los santos del Antiguo Testamento, entre ellos Abraham, como precisamente leemos allí en Lucas 16 del 22 al 28. Pero después de la muerte de Cristo, al parecer el Hades o Seol termina siendo únicamente lugar de tormento para los no conversos. Es decir, en el Hades o al Seol irían los no convertidos. Eso lo encontramos, si leemos Lucas 16, 22, no va a leer toda la parábola. Bueno, de hecho no es parábola, ahí no dice que sea parábola. En las parábolas normalmente no se mencionan nombres, pero aquí sí se está haciendo referencia a un hombre llamado Lázaro. O sea que esto puede hacer referencia a una historia verídica, dicho sea de paso. Vemos entonces en Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vemos entonces este lugar de tormentos, de tormento consciente. Es decir, que esto no es una analogía, no es simplemente una parábola, como pretenden los testigos de Jehová mostrarla. Fue un hecho real, comenzando porque se habla de nombres. Entonces, por las características del lago de fuego y azufre, también decíamos que parece corresponder al infierno, que también en griego el término que nosotros traducimos o se traduce en las Biblias como infierno es el término básicamente Gehenna, o del hebreo el valle del hijo de Hinnom. ¿Sí? El valle del hijo de Hinnom. Ese lugar por algún tiempo fue un lugar, y eso está a la salida de Jerusalén, es un lugar que está ubicado a las afueras de Jerusalén, que en un principio era un lugar donde se hacían sacrificios incluso humanos
ofreciéndole sacrificios de seres humanos a dioses como Moloc. Moloc creo que era un ídolo de los cananeos y creo que de los moabitas, que veneraban y pues a este dios le ofrecían sacrificios humanos. Ese lugar fue uno de los lugares en donde el malvado, en su momento el perverso rey Manasés, ofreció sacrificios incluso a sus propios hijos. El rey Manasés, el rey más perverso que tuvo Judá, él se arrepintió después, cambió completamente, pero hizo tanta maldad que corrompió al pueblo. Es decir, su maldad pues fue irreversible porque produjo efectos negativos en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá en ese momento. Los descarrió, los apartó, y él pues iba a ese lugar, Tofet, o el valle del hijo de Hinnom, otro nombre, Tofet, ¿cierto? Que se refiere también a este lugar. Y pues después vino Josías, el piadoso rey, y profanó ese lugar, o sea, para bien, destruyó ese lugar. Josías no permitió más idolatría en ese lugar. Y después el valle del hijo de Hinnom, o la Gehenna, terminó siendo un basurero, como decir nosotros el botadero de Doña Juana, Mondoñedo, ¿sí? Terminó siendo algo similar, pero de Jerusalén. Y ese lugar constantemente estaba ardiendo en fuego. ¿Por qué? Porque constantemente era arrojada basura y pues también cadáveres de animales, de seres humanos. Era un lugar, pues imagínense el olor todo el tiempo, eso incendiado. Era básicamente un lugar físico que el Señor utilizó como analogía para referirse al castigo eterno. ¿Por qué tomó el Señor la Gehenna, ese lugar, como referencia al castigo eterno? Porque era lo más palpable quizá, o lo más visible, o lo más evidente que pudiesen tener las personas en ese momento. Entonces, para que se hiciesen una idea de lo terrible que era el infierno, pues el Señor citaba la Gehenna, ese lugar físico, para que ellos se hicieran una idea de lo que era el lugar de condenación. Pues si se les hacía terrible la Gehenna, porque ellos la conocían, ¿sí? Si a uno le dicen Doña Juana, pues uno, no, eso es un botadero de basura, y eso debe oler terrible, y eso debe ser hasta enferma, un lugar así cerca, ¿no? Entonces imagínense, en esa imagen, pues las personas tendrían una idea de lo que era el infierno, pero no como dicen los testigos de Jehová. No, la Gehenna es un lugar físico meramente. No meramente físico, porque cuando el Señor dijo que allí el gusano no muere, ¿cierto? Y la llama no se apaga, pero es lógico pensar que aquí en la tierra que un gusano no muera, pues es difícil creerlo, ¿no? Un gusano muere. ¿Y el fuego nunca se apaga acá? Sí, el fuego se apaga. Eso nomás usted haga una fogata. ¿Será que el fuego dura todo el tiempo? No, el fuego se apaga. En algún momento se apaga, ¿cierto? Alguien dirá, no, pero es que el centro de la tierra nunca se apaga. Bueno, pues algunos relacionan ese lugar con la Gehenna o el infierno. Incluso algunos han afirmado que físicamente el lugar de la Gehenna, el infierno, pues o el Hades, es al interior de la tierra, porque su núcleo es caliente. La tierra por dentro, pues eso sí está comprobado científicamente, eso no es un misterio, que la tierra en su interior es caliente. O si no, pues ahí están de prueba los volcanes y todas esas erupciones, tanto en los océanos como en la superficie terrestre. Pero bueno, más allá de especulaciones y todo lo que hemos dicho, concretamos que el infierno, la Gehenna, entonces es otro término para referirse al lago que arde con fuego y azufre. De acuerdo a lo que hemos hablado. Para que confirmemos esto, vamos a ir a varios pasajes. Vamos a hacer como un pequeño viaje por los evangelios para considerar este término Gehenna o infierno, que traducimos como infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando el Señor está hablando en su sermón del monte, dice:
pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego o a la gehenna. Básicamente de entender la gehenna, ¿sí? El versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno, a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno o a la gehenna. Si miramos más adelante, Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí la palabra destruir también decíamos que es el término estoy recordando. Es un término que tiene que ver con la destrucción. De ahí de hecho viene la palabra para el dios griego Apolos, que es el dios, creo que también el dios de la destrucción, Apolos, ¿cierto? Y pues aquí el término para perdición da a entender no dejar de existir, no significa cesar la existencia, sino pérdida de propósito, pérdida de bienestar. La palabra destrucción aquí, o perder, tiene que ver con la pérdida de bienestar, no con la existencia. ¿Está claro? Entonces, esta palabra en el original, que en ese momento se me escapa, no la pude recordar. Muy buena definición. Pérdida de bienestar. Pérdida de bienestar es lo contrario a salvación. Esta palabra es prácticamente el antónimo de la palabra salvación. La salvación, ¿qué es? Bienestar. La condenación es pérdida de bienestar, pérdida de propósito. Eso es lo que significa esta palabra. Bien. Ahora seguimos nosotros. Vemos allí, más adelante, Apocalipsis 18:9. Apocalipsis 18:9, otro pasaje que nos habla de la destrucción. Dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado. No, señor, Mateo 18:9. Que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Otra vez nos está hablando de el infierno, la gehenna. Otro pasaje es Mateo capítulo 23. Estoy haciendo como un panorama y mencionando todas las ocasiones cuando el Señor habla de la gehenna. Esto lo vemos en Mateo 23, versículo 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. De la gehenna. Otra vez, versículo 33. Sí, Señor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno o la condenación de la gehenna? Y ahora pasamos a uno de los pasajes más claros respecto a la gehenna. Vamos a pasar ahora a uno de los pasajes más claros respecto a la gehenna, que es Marcos capítulo 9, versículo 43 y 48. Para aquellos que dicen que la gehenna es el lugar físico en Jerusalén, o fue el lugar físico en Jerusalén, y que no tiene que ver con nada espiritual o un lugar de condenación perpetua, pues Marcos nos confirma que sí es un lugar de condenación perpetua. Marcos 9, del 43 al 48, donde vemos allí: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar en la vida cojo
que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces es una clara referencia al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, de acuerdo a lo que estamos viendo. Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Señor. Y el 49 no lo entiendo bien. Versículo 49 del 9. Bueno, no vamos a hablar de él ahorita porque está como en otro contexto y en otra, ¿sí? Para no salirnos del... Pero tengámoslo ahí, por favor, pendiente. Sí, Señor. Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Cuando dice que todo se será salado con fuego, lo que pasa es que los sacrificios solían adicionárseles sal a los sacrificios, entre otras cosas, ¿no? Pero pues no nos vamos a detener allí. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿De haber quitado cuál vida? La vida física, terrenal, ¿cierto? Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ahora, recordemos que el término muerte, algunos creen que el término muerte es sinónimo de dejar de existir o señal de inconsciencia. Y eso no es cierto. La palabra muerte en esencia significa separación. Cuando hay muerte física, pues la vida biológica queda aislada, no hay vida. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de la separación del hombre de Dios. Y cuando hablamos de muerte eterna, estaríamos hablando de la separación del hombre de Dios. Pero no significa que deje de existir. Ya todos estos pasajes nos están dejando claro que el término tiene o tiene una connotación de tormento eterno. Y el único pasaje donde aparece la palabra gehenna y que no la menciona directamente el Señor, la encontramos por último en Santiago. ¿El tormento eterno? Ya me acordé la palabra destrucción, apoyumi, que es el término que significa destrucción en el sentido de pérdida de bienestar, pérdida de propósito, más no pérdida de la existencia, ¿sí? Esa palabra también aparece en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la palabra apoyumi es pérdida de bienestar, pérdida de propósito, pero no pérdida de existencia. ¿Está claro? Lo hemos repetido una y otra vez para que este concepto pues, nos vaya quedando más claro. Santiago, apoyumi, es un término griego y de ahí viene, como decía yo, la palabra para Apolos, pero no el Apolos bíblico, sino el dios de los griegos, que tiene que ver también con la destrucción, y también Apolión. ¿Has escuchado el término Apolión? Pues ya lo habíamos visto en Apocalipsis 9, cuando hablábamos del ángel del abismo, es decir, el comandante de esos demonios, que probablemente sea Satanás. Apolión también es el nombre que Jan Banyan en su libro El progreso del peregrino utiliza para referirse a aquel ángel que le quería impedir el paso a peregrino. En otras palabras, ese Apolión era Satanás en ese libro. Entonces, también Apolión sería otro calificativo para Satanás. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 6, refiriéndose a, no es Santiago capítulo 4, versículo 6.
creo que es 3:6, sí, es 3:6, Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, la gehenna. Por el infierno. La gehenna. Es el término que utiliza Santiago. Entonces, como ya había yo afirmado, pues yo creí que era el único que había sacado esta conclusión, pero no es así, porque el comentario bíblico siglo XXI también afirma lo mismo que estoy diciendo con respecto a que el infierno es el mismo lago que arde con fuego y azufre. Y dice lo siguiente, abro comillas, el lago de fuego es un cuadro variante del infierno, que es en griego Gehenna, transliteración del hebreo Geinom o el valle de Hinnom, donde en tiempos de Jeremías los judíos ofrecían sacrificios humanos. Eso de acuerdo a Jeremías 7:31. Bien. Y ahora vamos a hablar de la espada que sale de su boca. Ya aclaramos entonces que la bestia y el falso profeta van a esta gehenna, a esta gehenna o lago que arde con fuego y azufre, porque ambos tienen que ver con fuego. El Señor se refiere a la gehenna como fuego y aquí habla de este lago también que arde con fuego y azufre, o sea que en esencia es la misma gehenna, de acuerdo a toda la descripción. Y entonces, mientras el anticristo y el falso profeta son arrojados a ese lugar, por otra parte, los demás dice que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Sí? En complemento a lo que ya nosotros habíamos dicho en Apocalipsis 19:15, ¿se acuerda? Cuando el Señor desciende en su segunda venida, dice allí que Él tiene una espada para herir con ella las naciones. Eso ya lo hemos visto en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Pues aquí, en el versículo 21, dice que son muertos con la espada que sale de su boca. Y, pues, en esencia, cuando hablamos de la espada que sale de su boca, podemos estar haciendo referencia, en otras palabras, a, pues, precisamente la palabra del Señor. La autoridad del Señor para pronunciar su palabra y para destruir a sus enemigos con solamente pronunciar la palabra. ¿Y por qué esa palabra tiene ese poder? Bueno, Él es Dios y la Biblia dice que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. O sea que no es de extrañar que por su palabra también los enemigos sean consumidos. ¿Se acuerda cuando Pedro confrontó a Ananías y Zafira? Pedro les dijo y al instante ellos cayeron muertos. ¿Qué hizo eso? La palabra de autoridad que Dios había puesto en Pedro. Pero no era Pedro en sí mismo, era el Señor a través de Pedro emitiendo juicio contra Ananías y Zafira. Entonces la palabra, la espada, hace referencia a la palabra del Señor. Por la palabra también se levantaron los huesos y se formaban. Correcto, por eso decimos que como Dios con su palabra creó al mundo, con su palabra el valle de huesos secos dice que Dios le mandó al profeta que hablara sobre esos huesos y esos huesos entonces se unieron y además de ello dice el Señor le dijo que profetizara sobre ese valle, ¿cierto? Y dice que ellos tuvieron vida. Así como cuando el Señor le dijo a Lázaro, ven, esa misma palabra autoridad para dar vida, también esa misma palabra para destruir a sus enemigos. Esa misma palabra para destruir a los enemigos. Entonces, la espada que sale de su boca es la palabra del Señor que tiene autoridad, bien sea para dar vida, para crear o para destruir. Aquí entonces la pregunta sería, ¿la palabra del Señor en nuestras vidas qué ha de producir? Bueno, recordemos que la espada, la palabra del Señor, pues aparte de tener poder para destruir, también tiene el poder para dar convicción, dar vida, y eso es lo que ocurre con los creyentes. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice
tomad el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor atacó a Satanás? En la tentación, con la palabra. Con cada dardo del enemigo, con cada tentación, el Señor, ¿con qué se defendía? Con la palabra. No, Satanás, porque escrito está, y proclamaba la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:8, refiriéndose al hombre de pecado, a la bestia, dice, el Señor destruirá, dice a este individuo, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Cuando hablamos del espíritu de su boca, ¿a qué se refiere? A la palabra, su palabra autoridad. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra que el Señor envía a nuestras vidas. Apocalipsis 1:16, cuando Juan tiene esta visión del Hijo de Dios glorificado, él ve allí en el versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿cuál es el contexto de la espada que sale de su boca en Apocalipsis 19? Es palabra de juicio, palabra de, ¿cierto?, de destrucción a sus enemigos. Esa es la palabra de autoridad del Señor. Ahí sí se puede decir que sí hubo una batalla, porque fue la palabra de Dios. Sí, Señor, la palabra, el Señor envía su palabra por su autoridad, destruye a sus enemigos con su palabra. Ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Y pues los detalles de esta destrucción quizá los encontramos también en Zacarías, capítulo 14, del 12 al 13, que también nos habla de una guerra que, si la comparamos con lo que estamos viendo, parece que corresponde a la batalla de Armagedón. Eso lo encontramos en Zacarías, que también es como un cuadro bastante gráfico de esa destrucción del Señor sobre sus enemigos cuando vengan a Jerusalén. Bueno, de hecho, Megiddo queda geográficamente en Palestina, es decir, en la tierra santa. Entonces, Megiddo, pues estamos diciendo, queda en Israel y pues quedaría por consiguiente cerca a Jerusalén. Dice en Zacarías capítulo 14 del 12 al 13, y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entonces, habla de que aún estando en sus pies, sobre sus pies, primero van a ser consumidos antes de que caigan. Y esto tiene que ver con la palabra que sale de su boca. También tiene que ver probablemente con lo que dice 2 de Tesalonicenses, el Señor destruirá a ese inicuo con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. O sea que van a quedar fulminados. Alguien dirá, no, esto parece como una bomba atómica. El Señor no necesita ese tipo de recursos, creo yo, para destruir a sus enemigos. Probablemente las naciones del mundo van a creer que porque tienen armas nucleares se van a unir para pelear contra el Señor. Y yo creo que dentro de esas naciones que se unen para pelear contra el Señor estarán probablemente los Estados Unidos. Algunos dicen que para ese entonces Estados Unidos deja de ser imperio, deja de ser lo que hoy es. Rusia, la China y de ahí para allá, cuente las naciones que tienen armas nucleares, pero eso va a ser
como si las bombas que ellos tuvieran serían más bien bombas sempertets. Ahí en el, ¿Sabe cuáles son esas bombas? William, en el capítulo 60, ¿qué? En el capítulo 38, del que usted leyó anteriormente. Ezequiel Ezequiel De Zacarías. 38, no, Ezequiel 30. Ezequiel. 38. Sí, hay una profecía hacia el También contra Gog y Magog. No la citamos ahorita, ¿por qué? Porque parece que tiene referencia a a la rebelión final que va a haber después del milenio. Tenemos que diferenciar, ya que usted toca ese tema, las dos confrontaciones. La primera es Armagedón, antes del milenio, y la otra es cuando el dragón es suelto y reúne otra vez a las naciones. Dice que van a ser como la arena del mar. ¿Por qué tantas? Pues porque como para ese entonces el Señor va a reinar, pues las condiciones del planeta van a cambiar. La expectativa de vida, la longevidad de las personas va a ser bastante. O sea que en el planeta Tierra va a haber una gran población mundial. Pero eso no significa que todos vayan a ser obedientes. Va a haber una obediencia, pero por dentro quizá un deseo de rebelarse que solamente va a evidenciarse cuando Satanás sea suelto. Entonces Satanás va a ser el detonante de todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con el Señor, a pesar de que su gobierno va a ser justo, perfecto, y se van a ver las bondades de su reino. Pero bueno, eso ya lo tomaremos más adelante, ya muy pronto, porque hemos acabado de terminar con el capítulo 19. Hemos acabado de terminar con el capítulo 19. ¿Cuál fue el capítulo 19 en esencia? ¿Cuáles fueron los dos temas pues, que tuvieron prelación en este capítulo? Las bodas del Cordero y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos, creo, son los dos aspectos que... Pero bueno, la gran cena de las aves, creo que eso es como un tema secundario y consecuente a la venida del Señor. Entonces, si miramos los temas más importantes del capítulo 19, yo creo que en lo personal fueron las bodas del Cordero y la segunda venida. Las bodas del Cordero y la segunda venida. Entonces hemos terminado con el capítulo 19 y próximamente vamos a comenzar con el capítulo 20. Y para que nos hagamos una idea de el itinerario o los temas que vamos a tratar en el capítulo 20, vamos simplemente a tomar los temas, las divisiones. Entonces aquí tenemos capítulo 20, el milenio. Bueno, aquí hay tres temas también que yo considero predominantes. En el capítulo 19, ¿cuántos dijimos? Dos. Aquí hay tres. Capítulo 20 tiene tres temas y ese es el título. Primero, el milenio. Segundo, condenación del dragón y el juicio final. Ese es el título. Entonces, luego del evento del Armagedón, que concluyó con la condenación de la bestia del falso profeta y la destrucción de los ejércitos, entonces vamos a ver los eventos finales antes de que venga el estado eterno. ¿Cuál es el estado eterno? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es el estado eterno, es decir, de ahí para allá no van a haber más alteraciones ni cambios. El milenio va a ser como una transición entre lo presente y lo eterno. O sea, lo presente es estos presentes cielos y esta presente tierra, que parece que durante el milenio van a tener una renovación, pero finalmente todo esto será destruido para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces el capítulo 20 es una transición prácticamente de las cosas presentes a las cosas eternas. Es prácticamente los últimos tiempos de los últimos tiempos, cuando ya después del milenio, pues el tiempo prácticamente no tenga lugar, porque el estado eterno no se va a medir en horas, no se va a medir en minutos, en segundos. Los días y las noches, prácticamente dice que no va a haber noche, porque el Cordero va a ser Dios va a ser lumbrera en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Y concluimos. Primero, el dragón atado y llevado al abismo, versículos 1 al versículo 3. Segundo,
el milenio. Versículo 4 al versículo 6. Tercero, rebelión final y condenación del dragón. Versículos 7 al versículo 10. Y cuarto, juicio del gran trono blanco. Versículos 11 al versículo 15. Y hasta aquí entonces vamos a tocar este tema. Y nos queda como reflexión, como aplicación, pues el hecho de que estemos a cuentas con el Señor. Nuestro Dios es amor, su amor es el que nos ha atraído a Él, pero también no hemos de ignorar que nuestro Dios es fuego consumidor y que Él va a ser implacable con sus enemigos. Porque oportunidades hubo. Incluso cuando se derramaron las copas de la ira, nosotros vimos que ni así los hombres se arrepintieron, como si Dios les estuviese dando la oportunidad de que en medio de su condenación se arrepintiesen, pero ya no quieren arrepentirse. O sea que, ¿qué les espera? La destrucción. Recordemos que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice que su ira es por un momento, pero su favor dura para siempre. Entonces es el contraste, dése cuenta el contraste de estas cosas que son puntuales. Es decir, el Señor no todo el tiempo va a estar en batalla, no todo el tiempo va a ser la guerra del Armagedón, o más bien el conflicto en Armagedón. El Señor va a fulminar sus enemigos, pero eso va a ser por un momento. El juicio del gran trono blanco no es para siempre. El juicio del trono blanco es el juzgar a cada uno de los seres humanos. ¿Cuánto durará eso? No lo sé. Es más, no sé si el factor tiempo estará allí involucrado, pero todo esto nos lleva a que nos consagremos más, a que seamos firmes. Por eso la Biblia dice que el que esté puro, dice, purifíquese aún más. Es decir, no se conforme, no seamos mediocres, sino que avancemos no solamente en torno a un conocimiento. A veces estas cosas, pues todo esto que estamos hablando, más allá de simplemente, como ya dijimos, satisfacer nuestra curiosidad, que la gente a veces quiere saber de estas cosas por curiosidad, pero no quieren entregarle su corazón y su vida al Señor. Entonces que ese no sea nuestro caso, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que así como escuchamos atentamente Apocalipsis, escuchemos atentamente lo que dice Mateo, lo que dice 1 Corintios y cada una de las cosas que hemos hablado en los otros libros de la Biblia. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has dado para reflexionar, Señor, y considerarte a ti, como lo vemos en Apocalipsis 19, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el Verbo de Dios, como aquel que tiene muchas diademas, como aquel que tiene, dice, su ropa teñida en sangre, que murió, que fue ese sacrificio de expiación para que nosotros tengamos, dice, vida eterna. No nos perdamos, no sea nuestro destino final el lago de fuego y azufre, sino que nuestro destino, nuestro propósito, nuestro anhelo sea el vivir contigo en comunión. Pero desde ya, Señor, ayúdanos a vivir en esa comunión, Señor, en esa vida, Señor, de edificación contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos y te exaltamos por todo lo que haces en medio de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Por favor, toma los corazones, las vidas, la congregación, Señor. Despiértanos a ti, danos conciencia, certeza de tus cosas, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza, Señor.